3, 2, 1, va. Bueno, nos encontramos con el congresista Marco Miyashiro. Mucho gusto. Sabemos que usted fue uno de los generales más representativos del grupo GEI y que lograron la captura de Abimael Guzmán y de la cúpula de Sendero Luminoso. La primera pregunta sería, en el pasado 12 de septiembre de este año se celebró el 27 años desde la captura de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. Yo quería que me pudiera comentar un poco más de cómo fue la captura de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. Bueno, la captura ha sido el resultado de todo el trabajo del grupo, no de personas, sino de grupos, de equipos de trabajo. Y quizás, además de los resultados obtenidos, yo considero que en el Perú falta eso, saber trabajar en equipo para lograr un objetivo común, cualquiera que fuera, ¿no? Porque cuando se da mucho énfasis a la persona, entonces se pierde el objetivo grupal, ¿no? Y que uno debe trabajar siempre por el bien común. Este grupo fue formado el 5 de marzo del año 91, del año 90, ¿no? En las finales casi del gobierno aprista. La primera operación se realizó el 1 de junio, gobierno aprista, pero a partir del mes de julio se produce el relevo presidencial con Alberto Fujimori. Cuando se forma este grupo, se le encargó a un excelente detective que es el coronel Benedicto Jiménez, pero él tenía solamente 4 efectivos, más uno, 5. Entonces, como el año anterior, y además nos conocemos de tiempo de escuela, me dice: Marco, habla con mi gente sobre la vigilancia que están realizando. Y cuando veo la fotografía, veo muchas fotos de espaldas, y cuando un agente de inteligencia toma fotos de espaldas, es porque tiene miedo de ser descubierto. En ese tiempo no existían los celulares, había muy poco aporte tecnológico y teníamos que usar cámaras pequeñas, pero que a lo mucho podía tomar la 36 vista que tiene un rollo de 35 milímetros. Y finalmente me dicen: Marco, ¿y por qué no te unes a mi grupo? Entonces yo le digo: mira, Benedicto, si me uno a tu grupo, yo soy más antiguo de escuela y por norma de la institución yo sería el jefe. Y su respuesta fue inmediata. Me dijo: Marco, no me interesa quién sea el jefe. Tú, yo y nosotros podemos pacificar el país. Entonces, esa apertura que era característico de él, desde tiempo de cadete, que hemos compartido varias actividades, ¿no? Consulto con mis jefes y me dice: pásate con toda tu gente. Entonces me paso con todo mi departamento. Mi departamento era el departamento beta de la División de Investigaciones Especiales, que era Miyashiro más 7, 8. Más los 5 éramos 13. Y cuando Benedicto nos da la bienvenida, nos dice: bueno, ustedes 8, nosotros 5, somos 13. Vamos a ser como los 13 de la Isla del Gallo. Pero no vamos a conquistar las Américas, vamos a pacificar el Perú. Y así comenzó esta aventura, ¿no? Y teníamos una característica. Ellos eran excelentes detectives, pero que trabajaban en deltas. Y los grupos deltas veían el terrorismo día a día. Había una bomba, ¡pum!, tenían que concurrir, capturar, etc. En tanto que yo y mi gente no éramos del grupo delta, sino de investigaciones especiales. ¿Y qué veía investigaciones especiales? Los casos fríos. Por ejemplo, los grupos delta capturaban a un grupo de sospechosos de terrorismo y llegaba un momento en que decía: no le podemos probar, pero este sí es terrorista. Con esa sospecha lo pasaban a los casos fríos que veía la División de Investigaciones Especiales. Entonces nosotros teníamos que hacer otro tipo de investigaciones y por eso sí hacíamos vigilancias y seguimiento, ¿no? Pero cuando ya nos juntamos todos, veíamos que si se produce el atentado terrorista
y hay una reacción de la DIRCOTE para capturar sospechosos, o de la policía en general, porque la Guardia Civil tuvo muy buenas intervenciones también, y no hay que negarle méritos a quien le corresponda, ¿no? Entonces, ocurría que muchas veces no se sabía ni a quién habían agarrado, ¿no? Por eso que a ese método le dicen detener para investigar. Y en cambio, cuando ya comenzamos a trabajar, nosotros veíamos al sospechoso y no lo deteníamos. Hacíamos la observación, la vigilancia, el seguimiento. Y a través de ese proceso de observar, vigilar, podíamos determinar qué lugares frecuentaba, con quiénes se juntaba, qué actividades realizaba, quién era más, quién era menos, jerárquicamente hablando, hasta que tener la convicción de que ese sospechoso sí era terrorista. Y siempre, por así decirlo, en jerga, la chantaban, siempre se daban cuenta de que sí era terrorista o no. Ahí podía haber algunas confusiones. ¿Por qué? Por ejemplo, se acercaban a un vendedor ambulante con su carretilla y conversa. ¿Pero qué conversaba? Oye, compadre, por acá pasa el carro, Pero nosotros veíamos una película muda, porque teníamos que estar lejos. Entonces no sabía si verdaderamente están hablando algo de terrorismo o algo totalmente fuera de... inocuo, ¿no? Ajeno. Claro. Por eso es que también se seguía al ambulante, ¿no? Y eso demandaba tiempo para después descartar. No, no se le ve otras cosas sospechosas. Pero en algunos casos sí se veía que habían sospechosos, entonces el equipo, que normalmente eran de 2 o de 3, se tenía que separar y se iba encontrando nuevos objetivos. Ah. Bueno, el pasado, comentemos un poco acerca sobre el ataque en Tarata. ¿Cómo fue? Este año se ha dado una situación bastante, para mí, vergonzosa, porque si bien es cierto, hay que ser respetuoso de la independencia de poderes, ¿por qué no se les encuentra responsabilidad en el atentado de Tarata a Sendero Luminoso? Porque los abogados dicen que en ningún momento se planificó atentar contra el Jirón Tarata. El atentado era en la calle, ¿cómo se llama? La calle principal de Miraflores, Larco, con Tarata. ¿Por qué? Porque en la esquina del Larco con Tarata había un banco de crédito. Y el atentado que ellos planifican, dicen, era contra el banco. Para el banco. Pero como había seguridad en el banco y los terroristas se pusieron nerviosos, dan la vuelta. Y a 2 cuadras hacen estallar 29 muertos, ¿no? Entonces yo no le encuentro la diferencia. Claro, igual viene a ser un atentado. Así es. Así en la esquina. Y el objetivo era demostrar que ellos tienen capacidad de destruir incluso la actividad empresarial de Lima, porque en ese tiempo Miraflores era uno de los pocos lugares donde había mucha actividad empresarial. Claro. Usted propuso 3 proyectos, estuve investigando un poco de eso, que lo propuso el año pasado, si no me equivoco, sobre los los que han salido de la cárcel. Ahí hay una situación que parte de la historia misma. El primer atentado de Sendero Luminoso fue contra las ánforas electorales de Chuchi, en Ayacucho. Entonces las ánforas electorales, que son unas latas, pero ese símbolo es la capacidad que tiene el pueblo peruano para elegir a sus representantes. Entonces, considero yo que alguien que no cree en la democracia, porque elegir a tu representante es un derecho democrático. Después estén prestando servicios, ¿no?, en el Estado peruano. Por eso, quienes son funcionarios públicos, quienes trabajan para el Estado peruano, que tienen que buscar el beneficio para todos los ciudadanos, no pueden tener ese tipo de antecedentes.
por eso sale ese proyecto de ley. Sí, de los 3 proyectos, como usted lo mencionó. ¿Le gustaría, bueno, yo como ciudadana, como peruana, le gustaría reflotar de nuevo el equipo que tenía Heinz, pero para poder apoyar a los nuevos policías, para darles capacitaciones, para poder tener un país seguro? Quizás una de las situaciones que me enorgullece a nombre de todo el equipo es que la labor que desarrolló el GEIN fue tomado ya como un procedimiento operativo dentro de varias dependencias de la Policía Nacional. Esa teoría de la inteligencia operativa policial es investigar para después proceder a la detención y no al revés. Claro, entonces sí le gustaría tratar Sí, de... pero acordes con las nuevas legislaciones que hay y con las nuevas tecnologías que existen, ¿no? Claro. Y siempre respetando el derecho de las demás personas. de la los- persona. Ajá, sí. ¿Usted cree que Sendero Luminoso sigue siendo peligro para el país? Yo considero ¿Por que qué? sí, porque tenga usted en cuenta que el año 2012, ya no hablamos de la época de las bombas ni cosas por el estilo, una organización de fachada, que son entidades, instituciones que se van creando con un nombre diferente, como por ejemplo el Movadef, pretendió ser partido político y fue rechazado porque defendía el pensamiento Gonzalo, es decir, aquella doctrina de Abimael Guzmán que causó más de 30.000 muertos en el pueblo peruano. Después, el año 2014, volvió a pretender, a través de otra organización de fachada, como fue el FUDEP, de ser partido político. No recordando ya que su primer atentado fue contra las ANFA electorales y durante toda la trayectoria, desde el año 80 hasta el año 2018, que hubo las últimas elecciones municipales, han habido atentados terroristas, porque siempre se dice elecciones no, guerra popular sí. ¿Y usted cómo cree que se puede acabar ese terrorismo? Porque desde mi punto de vista yo creo que sí existen, solamente que están escondidos y están esperando el momento para salir. El principal problema para evitar la delincuencia, el 60% de los delincuentes actuales son delitos intrafamiliares, ¿no? El gran delito es el delito de corrupción. Entonces, para combatir la delincuencia, el principal factor que debe existir es la educación, pero la educación integral, aquella que forme la parte moral, la parte de los valores humanos. ¿Desde ahí usted cree que uno va a poder combatir cualquier tipo de delincuencia, terrorismo? Es que si usted va a pensar que a los jóvenes de 9, 10, 11, 12, 13, 14 años le va a inculcar la ideología de género para destruir a la familia, ya comenzamos mal. Por eso, antes de que se retiren ustedes, yo les voy a invitar a que tomen una foto y lean mi aviso de bienvenida. Ah, claro, gracias. Bueno, esta fue la entrevista con el congresista Marco Miyashiro. ¿Cómo se llama su catedrático? ¿Catedrática? Nuestra universidad Jaime Bausati Mesa. La Jaime Bausati Mesa, pero su profesor, Carlos Asciano. Carlos Acián. Carlos Acián. Tiene usted muy excelentes alumnas, así que póngale usted una buena calificación, por favor. Por favor, grabe esto. Esa parte la resaltan, ¿eh? Gracias. Pero usted no ha leído. ¿Puedes grabarlo? Léalo en voz alta. El congresista de la República, Marco Enrique Miyashiro Arashiro, sus asesores y colaboradores os dan la más cordial bienvenida y agradece su visita. Se solicita encarecidamente no ofrecer, traer o entregar ningún tipo de agradecimiento, recuerdo, regalo o alguna especie material, bajo cualquier motivación o denominación, menos aún dinero en efectivo, pues nos encontramos para servirlo a usted en el esfuerzo por construir un Perú honesto, justo y próspero. Agradeciendo su compromiso, siempre a su servicio con honor y lealtad, Marco Miyashiro. ¿No cree usted que todos los funcionarios públicos deberíamos tener esto Sí, presente? yo creo que sí. Ok. Muchas gracias, Ya. un gusto.